Hoy vamos a aprender a hacer tablas y gráficos estadísticos. Empezamos hablando de tablas de frecuencias. Supongamos que hacemos una encuesta. En esa encuesta preguntamos a un determinado grupo de alumnos su grupo sanguíneo, su altura, su edad y el número de hermanos, y recogemos los datos en una tabla. ¿Cómo analizamos los resultados? Pues para ello es para lo que usamos la tabla de frecuencias. ¿Cómo se hace una tabla de frecuencias? Vamos a suponer que hacemos una encuesta en la que preguntamos el número de hermanos de los alumnos. Los resultados serían estos. Para elaborar una tabla de frecuencias, apuntamos en la primera columna todas las posibles respuestas que hemos obtenido. En la segunda columna tendríamos el número de veces que aparece cada una de las respuestas. Por ejemplo, el 0 aparece 6 veces. Es decir, 6 alumnos tienen 0 hermanos. El 1 aparece 11 veces. Es decir, 11 alumnos tienen un único hermano. Esta es la columna de las frecuencias absolutas. También podemos calcular las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas solo pueden calcularse cuando estamos hablando de variables cuantitativas y si éstas están ordenadas de menor a mayor, como en nuestro caso, que las tenemos ordenadas de 0 a 4. Para calcular las frecuencias acumuladas, sumamos a cada una de las frecuencias la frecuencia de los valores anteriores. Por ejemplo, para el valor 1, hemos sumado las frecuencias de los valores 1 y 0. 6 más 11, 17. Para la frecuencia acumulada del valor 2, sumamos las anteriores, y así sucesivamente. También podemos calcular las frecuencias relativas. Para calcular una frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir la frecuencia por el total y lo expresamos en porcentaje. 6 entre 25 da 0,24, que multiplicado por 100 es el 24%. Así procederíamos con el resto de las frecuencias. Si lo que queremos es la frecuencia relativa acumulada, haríamos lo mismo. Sumaríamos para cada valor la suma de las frecuencias relativas de los valores inmediatamente inferiores. Una vez tenemos las tablas de frecuencias, podemos realizar representaciones gráficas de los estudios estadísticos. Las representaciones que podemos hacer son el diagrama de sectores, el diagrama de barras y el polígono de frecuencias. Vamos a ver cuándo se usa cada uno de estos tipos de gráficos. Los tipos de gráficos dependen del tipo de variable que estemos usando. Tenemos variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Para las cualitativas y las cuantitativas discretas podemos utilizar el diagrama de barras. Por su parte, el diagrama de sectores es válido para cualquier tipo de variable. Si lo que queremos usar es el polígono de frecuencias, solamente podremos usarlo para variables cuantitativas, bien discretas o bien continuas. Empezamos por el diagrama de barras. Supongamos que en la encuesta hemos preguntado el número de hermanos. Tenemos la siguiente tabla de frecuencias. Recordamos que para el valor 0 tenemos una frecuencia de 6, para el valor 1 una frecuencia de 11 y así sucesivamente. Esto quiere decir que 6 alumnos tienen 0 hermanos, 11 alumnos tienen un hermano y así sucesivamente. Para representar en el diagrama de barras esta tabla de frecuencias, ponemos en el eje de abscisas el número de hermanos, es decir, el valor, y en el eje de ordenadas el número de alumnos, es decir, la frecuencia.
y vamos representando las frecuencias una a una. Si queremos usar el diagrama de sectores, partimos también de una encuesta, que podría ser deportes que practican los alumnos. Tenemos la siguiente tabla de frecuencias. El deporte, es decir, el valor, sería el baloncesto, la natación, el fútbol o ninguno de ellos. Por su parte, la frecuencia, es decir, el número de alumnos que practican cada uno de los deportes, serían 12, 3, 9 y 6 respectivamente. Para hacer un diagrama de sectores, tenemos que determinar el ángulo que corresponde a cada uno de los sectores, es decir, a cada una de las frecuencias. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Ese ángulo A será igual a la frecuencia partida por el total. Y todo ello lo multiplicamos por 360 grados. Así obtenemos el sector circular correspondiente a la frecuencia que estamos buscando. Para una frecuencia de 12, el ángulo del sector serían 144 grados. Y así para el resto de los sectores circulares. Ahora nos llevamos esos 144 grados a un sector circular. Y terminamos de representar la gráfica. Vamos a representar ahora el polígono de frecuencias. Partimos de una encuesta en la que preguntamos las alturas de los alumnos de clase y obtenemos una tabla de frecuencias que es la siguiente. En las columnas que están sombreadas en azul tenemos las alturas, es decir, los valores. En las otras columnas tenemos las frecuencias, es decir, cuántas veces se repite ese valor. Por ejemplo, hay un alumno que mide 1,50 m. Hay dos alumnos que miden 1,59 m. Y así sucesivamente. Para representar correctamente el polígono de frecuencias, dibujamos en el eje de abscisas los valores, es decir, las alturas de los alumnos, y en el eje de ordenadas, las frecuencias, es decir, el número de alumnos que tienen una determinada altura. Y así vamos marcando los puntos para cada una de las alturas, es decir, de los valores. Con esto hemos representado el polígono de frecuencias.